Bueno, les damos la bienvenida a todos, bienvenidos, bienvenidas. Esta es la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, la Universidad de los Trabajadores, la primera fundada y gestionada por organizaciones sindicales. Bienvenidos todos, muy buenas tardes. Agradecemos y celebramos la presencia de la comunidad educativa, de las autoridades, docentes y estudiantes de la UMED, organizaciones sindicales, referentes sociales y políticos y a todo el público en general por haberse acercado. Estamos reunidos hoy para inaugurar el ciclo lectivo 2018. Les damos la bienvenida especialmente a todos los estudiantes. Esta noche también haremos la entrega del doctorado honoris causa al economista y expresidente de la República de Ecuador, el señor Rafael Correa. Nos acompaña también en esta ocasión el rector de la universidad, el señor Nicolás Trota. También el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios, Víctor Santamaría. Y también le damos la bienvenida a la presidenta del Consejo Académico de la Universidad, Marta Novik. Invitamos ahora sí, en primer lugar, a escuchar las palabras de Víctor Santamaría. ¿Y el presidente? Todavía no. No, pero denunciamos Bueno. ahora. También entonces recibimos con un muy fuerte aplauso al señor expresidente de Ecuador, el señor Rafael Correa. Ahora sí, Víctor, lo escuchamos. Bueno, acá tengo el discurso de Nicolás, el cual voy a pasar a leerles ahora. Quiero, por supuesto, agradecer la presencia de Rafael. La verdad que para nosotros como trabajadores, estar hoy acá en esta casa que ustedes seguramente recordarán, que fue inaugurada también por otro gran expresidente y que la verdad es que tenemos mucho aprecio y cariño, que ha venido varias veces a esta Casa de Altos Estudios de los Trabajadores, que es el compañero Lula, para el cual también pido un fuerte aplauso. Que ese día junto con nuestra compañera, la compañera Cristina Fernández de Kirchner, inauguramos acá la UMED. Para mí fue un día muy especial, muy particular. Lo vivía con mucho cariño y con mucha emoción porque la verdad que desde este gremio, un gremio que tiene una actividad muy particular, acá hay muchos compañeros, encargados y trabajadores de edificio. Acá hoy hay muchos hijos que están cursando en esta universidad, que es la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, una universidad soñada, creada por trabajadores, y como recién le comentaba a Rafael, lo pudimos hacer esos sueños porque los trabajadores por lo general solemos tener sueños que nos permiten mejorar y estar mejor y tratar de salir para adelante. Pero los sueños también tienen que tener un marco en el cual uno pueda desarrollarlos, crearlos, llevarlos adelante. Y cuando uno tiene la posibilidad de querer estar un poco mejor, de poder tratar de tener esta casa y cualquier casa
que para los trabajadores es muy importante. Lo soñamos en un contexto de país donde de la mano de aquel también gran expresidente, y la verdad que lo sentimos mucho en nuestro corazón, que es el compañero Néstor Kirchner, ese 25 de mayo del 2003, entendimos también que los sueños de los trabajadores podían llevarse adelante. Como decía Lula en ese discurso, ustedes recordarán, ese día que inauguramos aquí la sede, denle a los trabajadores una oportunidad. Y creo que nosotros, en el marco, porque también es verdad que uno puede poner esfuerzo, puede querer salir adelante, pero la meritocracia no es un valor colectivo, es un valor individual. Y la verdad que nosotros como trabajadores entendemos y sabemos que no hay una sociedad que se realice individualmente. Nos realizamos entre todos o no tenemos la felicidad y la grandeza de la patria que es lo que soñamos siempre nosotros. Por eso pudimos soñar con este edificio, con esta universidad, en ese marco, en ese lugar, y poder llevarla adelante, porque había un contexto de país que nos permitía a todos los trabajadores estar un poquito mejor, que nos permitía a todos los trabajadores soñar con un país con mayor inclusión social, con mayor justicia social, un país donde un hijo de un trabajador de edificio podía inaugurar esa sede de la mano de dos grandes expresidentes y presidentas en ese momento, y hoy estar presentando aquí para todos ustedes también, de la mano de los trabajadores, a un gran compañero, a un líder no solamente en su país, sino también en toda la región, como es Rafael Correa. Para nosotros es un honor, como trabajadores, poder entregarle este título que realmente representa el esfuerzo y la unidad y la hermandad, no solamente de los países de la región, sino también de los pueblos de la región. Pueblos que tienen su individualidad, su característica, pero todos representan largamente lo que tiene que ver con su exponente cultural. Hace unos años también, junto con Daniel Filmus, hicimos una producción que se llamaba Los Presidentes, creo que era de la región, y Daniel recorría a cada uno de los presidentes o expresidentes, y la verdad que si uno se pregunta, y se preguntaba en ese momento, en ese documental, ¿qué tiene de parecido Lula? ¿Qué tiene de parecido Evo, que era un campesino? ¿Qué tiene de parecido Cristina, Bachelet, Mujica? Y la verdad que entre ellos no se parecen en nada, pero tienen algo que los representa muy pero muy bien, que es a su pueblo. Cada uno de ellos representa a su pueblo y saben los pueblos de Latinoamérica que la única forma de salir adelante y estar mejor y ser mejores es uniendo las voluntades y las culturas de los pueblos de nuestra región. Por eso, hoy para nosotros, como universidad, es un honor entregarle este título que nos representa no solamente a los estudiantes y a las autoridades de la UMED, sino también a todos los trabajadores argentinos. Muchas gracias, Rafael. Te esperamos y te queremos mucho y esperemos hoy tener un día que nos honre con tu presencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Ahora Víctor Santamaría le hará entrega al señor Rafael Correa una colección de libros de la editorial Octubre y ejemplares también de la revista Caras y Caretas. Ambas iniciativas expresan el compromiso del Grupo Octubre con el desarrollo y la promoción de la cultura de las y de los trabajadores. Ahora invitamos a escuchar al rector de esta casa de estudios, a Nicolás Trota. Bueno, buenas noches a todos y a todas. La verdad que para nosotros encontrarnos aquí en esta universidad de los trabajadores
poder recibir a cada uno de ustedes, poder darle la bienvenida, como decía Víctor, a Rafael Correa, siempre es una alegría, ¿no? Y hoy poder darle este reconocimiento tan importante para esta joven universidad al expresidente de Ecuador también nos llena de orgullo, ¿no? Reconocerlo no solo por lo que ha sido su responsabilidad en la transformación de su nación, sino también por su esfuerzo constante en la promoción de la unidad de nuestros pueblos, de nuestras naciones, en ese desafío todavía presente de la construcción de la patria grande en la América Latina. Y también hoy queremos dar inicio a un nuevo ciclo lectivo de esta universidad, darle un cálido recibimiento a todos esos estudiantes, ¿no?, trabajadores e hijos de trabajadores que decidieron venir a esta universidad, y también darle fuerzas, acompañamiento a todos los estudiantes que hoy están aquí, que también están empezando a transitar sus segundos, terceros y cuartos años de las 16 carreras que tiene nuestra universidad. Queremos reafirmar con cada uno de ellos nuestro compromiso, no solo nuestro compromiso de abrir las puertas de la universidad, sino lo más importante, de saber que vamos a transitar juntos un camino que nos permita el desarrollo del pensamiento crítico, saber que todo estudiante que pase por esta universidad debe tener un profundo compromiso con el prójimo. Ya lo decía Víctor, no nadie se realiza en una comunidad que no se realiza. Y eso para nosotros es un componente central en la formación de cada uno de nuestros estudiantes. Y también prepararlos, ¿no?, en este mundo tan cambiante, en este mundo que transita también un proceso de revolución tecnológica, ¿no?, que nosotros creemos en la formación constante y en el rol central que deben tener los trabajadores en la formación de los propios trabajadores. También recordar con cada uno de ustedes que mañana se conmemora un nuevo Día de la Memoria por la Verdad y por la Justicia. Hace 42 años, hoy le decíamos a Rafael, ¿no?, Argentina entró en la noche más oscura de su historia, ¿no? Por eso, como hacemos siempre desde esta Universidad de los Trabajadores, nuestro reconocimiento, nuestra admiración a las abuelas, a las madres, a los hijos, que tanto hicieron y que tanto hacen por luchar por la verdad, por la memoria y por la justicia. Como decía Víctor hoy, ¿no?, esta es la primera universidad de gestión sindical, ¿no?, que cumple ya 6 años de vida, que surgió de las entrañas de un sindicato, los trabajadores de edificio, y hoy es un proyecto colectivo que hermana a 50 organizaciones sindicales, tanto de la CGT como de la CTA. Y acá quiero darle especialmente la bienvenida a los distintos secretarios generales de las diversas organizaciones que nos acompañan, porque la realidad de esta universidad, este proyecto colectivo, es gracias al esfuerzo y a la generosidad de cada uno de ellos. Porque sabemos que en este momento de avance del neoliberalismo, todos somos conscientes que en la unidad está la fuerza para ponerle un freno a las políticas de ajuste. Esta universidad que nos llena de orgullo a todos los que día a día la intentamos construir con nuestros docentes, con nuestros estudiantes, con nuestro personal no docente, aporta al proceso de democratización del acceso al derecho humano de la educación superior. Un proceso que transita afortunadamente toda América Latina, y Ecuador es un ejemplo también de ello. Esa democratización que irrumpió también, en este año estamos cumpliendo el centenario de la reforma universitaria del 18, que nació en la provincia de Córdoba e irrumpió en cada uno de los países de la América Latina. Una democratización que se afianzó en la década del 40 a partir de la gratuidad del sistema universitario nacional, consagrado por el peronismo, y una democratización
que también es una realidad hoy a partir de lo que han sido las políticas educativas que se inauguraron en el año 2003, con el fortalecimiento del sistema universitario y la inauguración de muchas nuevas universidades. Hoy nos acompañan aquí el rector de la Universidad Nacional de José C. Paz, gracias Federico, la rectora Ana Jaramillo de la Universidad Nacional de Lanús y el rector también de una joven universidad como es la Universidad de Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur. Gracias por acompañarnos hoy en día. ¿No? Y la existencia de esta universidad sintetiza el proceso de cambio que vivió la Argentina. Entonces, esto es un poco lo que queremos compartir con ustedes, con los que están aquí, que conozcan el porqué de esta universidad. En la universidad tenemos ese desafío de democratizar el derecho a la educación, pero también somos una universidad que intenta plantar bandera en cada uno de los temas que consideramos centrales en la discusión del modelo político, social de Argentina y de América Latina. Siempre repetimos, nuestra universidad no es neutral, no, nuestra universidad toma posición. Su agenda es la agenda de los trabajadores, su agenda es la agenda del colectivo nacional y popular de la Argentina. Y siempre hay que dudar cuando una universidad dice que es apolítica, cuando una universidad dice que no tiene posición. Porque el que dice que no tiene posición, su mirada está puesta al servicio de los sectores concentrados y de las élites económicas. Entonces eso para nosotros es un punto central. Por eso tenemos un Centro de Innovación de los Trabajadores, el CITRA, que es un centro de doble dependencia con el CONICET. Por eso tenemos un observatorio de la deuda externa. Por eso hemos creado un Instituto Estadístico de los Trabajadores, porque sabemos que hay que poner el conocimiento al servicio de los trabajadores para la defensa de los derechos de los trabajadores, con el convencimiento que el campo de batalla es por las ideas, y para tener ideas claras hay que crear conocimiento, y esta universidad está al servicio de la creación del conocimiento para todos los trabajadores. Hoy le damos la bienvenida a Rafael Correa. Hoy para nosotros pensar la posibilidad que Rafael pueda conocer este proyecto universitario implica reconocer lo que ha sido su aporte para América Latina, lo que ha sido el proceso de transformación que ha vivido su país. Nosotros deseamos definir siempre, ¿no?, aquí ante ustedes, como hacemos en todo momento, que el gran desafío de la América Latina es la unidad. ¿No? Por eso hoy nosotros queremos reconocer a Rafael Correa. Por un lado, por lo que ha sido su gobierno, que implicó una profunda transformación de la realidad nacional. Rafael Correa, cuando irrumpió en la política ecuatoriana, inició una revolución ciudadana. Un país que era profundamente inestable, un país que tenía presidentes que no duraban más de 2 años, un país cuyo crecimiento se iba para pocas familias. Esa realidad fue modificada, esa realidad cambió a partir de un nuevo gobierno que hizo propia una profunda agenda de redefinición de la soberanía. Cuando la Revolución Ciudadana asume la responsabilidad, y lo va a poder contar seguramente en detalle Rafael, ¿no? Todos vemos con admiración ese proceso político. Cuando asumió el gobierno, tomaron decisiones estratégicas que se vincularon a fortalecer la presencia del Estado, que se vincularon a la necesidad, por ejemplo, de recomprar la deuda externa para liberar los fondos y poder invertirlos en el desarrollo de su propio país, ¿no? Que implicó también la negociación de los contratos petroleros para que la riqueza de Ecuador se invierta en Ecuador y no se fugue a los países centrales. Y también el hecho de cobrarle algo que parece sencillo, pero que no ocurría, cobrarles impuestos a las élites económicas. Eso permitió mayor presencia del Estado. Eso permitió también, por ejemplo, algo que nos llena de orgullo a toda América Latina, el hecho que en Ecuador había una base militar estadounidense que a partir de la gestión de Correa ya no está en ese territorio,
Correa permitió, con la Revolución Ciudadana, consolidar un proceso de soberanía, de independencia y de construcción de justicia social. Por eso queremos reconocer a Rafael Correa. Por eso hoy, desde nuestra universidad de los Trabajadores, en nombre no solo del Consejo Superior, de los profesores, de los estudiantes, de cada uno de los que construye esta universidad, especialmente las organizaciones sindicales, queremos otorgarle a Rafael Correa este doctorado honoris causa, que sintetiza, por un lado, la transformación cultural, social, política que transitó Ecuador, pero también su compromiso con la unidad de nuestros pueblos, su compromiso con la América Latina. Sabemos que después de los fríos inviernos viene la primavera. Sabemos que hoy también América Latina y Sudamérica en particular están transitando momentos difíciles. Sabemos que el neoliberalismo vuelve a acechar la realidad de nuestros pueblos. Por eso también queremos reconocer a Rafael Correa, porque creemos que su liderazgo, que su compromiso debe estar más vigente que nunca para que después de este frío invierno vuelva a renacer una primavera que permita realmente construir realidades de soberanía, de crecimiento, de desarrollo con equidad y que América Latina pueda terminar siendo lo que todos soñamos, el sueño colectivo de la patria grande. Rafael, en nombre del Consejo Superior, de los trabajadores, del personal no docente, queremos reconocerte con este doctorado honoris causa y saber que a partir de hoy sos parte de esta universidad. A partir de hoy te comprometemos también a que vengas a dar alguna clase magistral a nuestra facultad, nuestra joven facultad de Economía, que estamos formando economistas heterodoxos, que estamos apostando a que realmente delegados de organizaciones sindicales, jóvenes estudiantes, puedan a partir de esa formación sumar una mirada distinta a la realidad económica de nuestro continente. Así que hoy, a partir de esta entrega, ya sos parte de este sueño colectivo que es la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Ahora vamos a proceder entonces con la entrega. Invitamos a Víctor Santamaría, a Nicolás Trota y a Marta Novik, junto a los docentes Alejo Leborati y Melissa Amilla, y a los estudiantes Benito Romero, Cintia Ayala, Camila López Bolmer y Laura Burgos, a hacer entrega de la distinción de doctorado honoris causa al señor expresidente de la República de Ecuador, Rafael Correa. Esta distinción fue aprobada por la resolución del Consejo Superior de la UMED número 1 del 2018 en reconocimiento a su aporte para el compromiso con la educación como factor igualador, a la construcción de una economía más justa, a todas sus acciones y dedicación para la promoción y la defensa de los derechos de los trabajadores, con la integración latinoamericana, con la promoción de los derechos humanos y la consecución de la paz entre los pueblos que esta universidad reivindica desde su creación e incorpora en su labor cotidiana y dan cuenta de los méritos que fundamentan el otorgamiento del más alto reconocimiento académico y honorífico de esta institución. Un aplauso. Y ahora sí, invitamos al señor expresidente a que venga aquí a dar sus palabras, el momento más esperado por todos nosotros.
Gracias a todas y a todos. Gracias por estar aquí, gracias por invitarme, acompañarme en este momento de tanta alegría. Un abrazo a Víctor, a Nicolás, a Marta, un abrazo a cada uno de ustedes. No se imaginan lo felices que estamos de haber visitado Argentina, cómo nos han tratado, mucho mejor que cuando era presidente. El problema de ser expresidente es que primero tiene que ser presidente, es la etapa de sacrificio. Pero lo hemos pasado realmente maravillosamente bien. Y gracias a la UMED por este reconocimiento. Es un honor, una inmensa alegría, un estímulo para seguir en esta batalla de ideas. La presencia hoy aquí de tantas y tantos jóvenes en esta universidad también joven, nacida de la Organización de los Trabajadores y orientada a la excelencia educativa y la democratización del acceso a los estudios universitarios. Son dos conceptos que no son excluyentes, lo demostró Ecuador. Mejoramos muchísimo la calidad universitaria y los quintiles más pobres duplicaron su matrícula en la universidad, que entre otras cosas también ya es gratuita, la universidad pública. Nos hablaban de libre ingreso antes. Miren las contradicciones, ¿eh? Nos hablaban de libre ingreso y la universidad pública era pagada. Libre ingreso para que él pudiera pagársela, los pobres no podían acceder a la universidad. Antes de convertirme en presidente de mi país, antes de ser ministro de Economía, ya les cuento una anécdota, siempre, toda mi vida fui profesor universitario. Amo la academia. Y por eso es un motivo más, queridos jóvenes, estudiantes, docentes, trabajadores de la universidad, que me siento muy feliz, me siento como en mi casa. ¿Quieren que les cuente la anécdota? Después de estar menos de 100 días como ministro de Economía de la República del Ecuador en el 2005, por presiones del Fondo Monetario, Banco Mundial, tuve que presentar mi renuncia, la cual fue aceptada inmediatamente. Y regresé a la cátedra. Yo daba cátedra en una universidad muy pequeña que me permitía vivir con un sueldo más o menos decente como profesor tiempo completo. Era profesor tiempo completo, dedicado full time a la cátedra. Era la única universidad que permitía aquello. Una universidad bastante cara, privada y de derecha. Cuando regreso, ya se inscriben los chicos en mis cursos, estaban repletos, siempre se llenaban. Era un día viernes. El lunes ya empezaba clase. Me llama el rector propietario de la universidad y me dice, lo siento, después de 13 años de profesor, no podés continuar aquí porque tú eres político. Y me despiden. Y desempleado, no me quedó otra cosa que ser candidato a la presidencia de la República. Y aquí estamos, compañeros. Muy probablemente, no muy probablemente, pero posiblemente, si no me despedían de la universidad, seguía una cátedra. Así es la vida. Bueno, también estamos muy felices de encontrarnos aquí en Buenos Aires, a donde vine por primera vez hace ya algunos años, cuando no era presidente, cuando era candidato. Volví el año siguiente, ya en el 2007, como presidente de la República del Ecuador. Era mi primera visita oficial a Argentina. Y fue una visita muy emotiva y de gran valor para todo lo que vendría luego en cuanto al estrechamiento de lazos entre nuestros países y nuestros proyectos políticos. Una de mis actividades más significativas y simbólicas, recuerdo que fue mi visita a la Universidad Popular de las Madres de Plaza de Mayo, donde junto a esas extraordinarias mujeres, a esas grandes luchadoras que nos han enseñado tanto, tuve la oportunidad de dar una charla ante una multitud bulliciosa y ansiosa por conocer de primera mano algo de lo que estaba ocurriendo en ese pequeño país de la mitad del mundo, que era noticia solamente por sus problemas. Éramos ejemplo de todo lo malo. En 10 años, 7 presidentes. Hasta entonces era solo conocido por su permanente inestabilidad política, por su dramática crisis económica, por la magnitud del número de sus emigrantes o por la presencia de una base militar norteamericana en su territorio. En suma, por haber jugado un papel, triste papel, subordinado en el tablero de los intereses de las potencias mundiales. Y por de ese entonces data mi encuentro personal, político, con el hombre que había iniciado la recuperación, tomando los ideales de la patria grande, los ideales de San Martín y Bolívar, y cumpliendo un papel fundamental en el impulso de la unidad, la soberanía y la integración en nuestra región. Obviamente ustedes saben, me refiero al querido compañero Néstor Kirchner. Que lamentablemente e imperdonablemente nos dejó de manera prematura. Si le reprocho, tenía que estar un poco más.
menos de un mes después de cumplir un papel destacado, con la claridad y la rapidez que las circunstancias imponían, en su carácter de primer secretario general de UNASUR para la defensa de la democracia ecuatoriana ante el intento de golpe que sufrimos el 30 de septiembre de 2010. Si ustedes visitan mi país, y les ruego que vengan, es el país de la mitad del mundo, en la latitud 0, ahí se encuentra la sede de UNASUR, un edificio vanguardista, ultramoderno, ha ganado muchos premios a nivel mundial, y ese edificio lleva por nombre, esa sede de UNASUR, lleva por nombre Néstor Kirchner. Eran años en los que despuntaba en toda América Latina la esperanza en nuestros jóvenes proyectos políticos populares y progresistas, tras la devastación social y económica que había dejado el neoliberalismo. Eran los años en los que, como decía Cristina, por primera vez los presidentes nos parecíamos a nuestros pueblos. No es que teníamos offshore, no es que teníamos plata en paraísos fiscales, éramos, como decimos, ecorchiros como el resto de la gente, ¿no? Ese rasgo era todo un signo de los tiempos que corrían, diferentes y opuestos, por cierto, a los tiempos que hoy imperan, donde los presidentes se parecen demasiado a los dueños tradicionales de nuestros países, a sus más rancias oligarquías o a sus capataces. Los derechos, queridos jóvenes, no se regalan ni caen del cielo, se conquistan, se luchan. Si lo sabrán ustedes en esta universidad, que conocen de los cruciales que han sido el movimiento obrero y el peronismo, por ejemplo, en la gratuidad de los estudios universitarios, en la garantía de derechos para las grandes mayorías nacionales. Vivimos en muchos países de la región tiempos muy oscuros, tiempos duros, tampoco terribles. Recuerden las dictaduras de los años 70, por ejemplo. Pero hemos tenido gravísimos retrocesos y amenazas a las conquistas populares. La restauración conservadora y neoliberal está en pleno despliegue, con su larga ristra de despojos, violencias y persecuciones, aunque vemos que su hegemonía política comienza a agrietarse en todas partes. Acabamos de conmovernos e indignarnos por el crimen político de hace apenas unos días que terminó con la vida de Mariel Franco en el Brasil de Temer. Esas cosas ya no se veían en nuestra América. Lamentablemente, el suyo no es un caso aislado. Las derechas que se imponen recurriendo al contubernio con los factores de poder mediante el golpe mediático, judicial, parlamentario, como en el caso brasileño, o las que llegan al gobierno por la vía electoral, todas comparten un programa, así como procedimientos y herramientas similares para llevarlo a cabo, ese programa. Hostigamiento mediático a los procesos populares y a sus líderes, por medio de una prensa monopólica y plegada a los intereses de las élites económicas y financieras. Un panorama de concentración mediática que, a pesar de los esfuerzos y batallas que libramos, sigue allí en pie, dispuesto a ejercer un revanchismo sin límites y sin escrúpulos. Unas instituciones judiciales en buena medida cooptadas por esos mismos poderes e intereses, y convertidas en piezas ejecutoras de sus agendas políticas y mediáticas, la judicialización de la política. Todo orientado a impedir el retorno de los proyectos populares y progresistas a la conducción de nuestros estados. Pero en todas partes también, el movimiento popular se recompone, sus liderazgos vuelven a proyectarse como esperanza y alternativa. Cuando los pueblos agotan su paciencia, hacen tronar el escarmiento, decía el general Perón. Y el escarmiento popular no tardará en llegar. Vamos a volver como proyecto, como esperanza, como horizonte, de la mano de nuestros pueblos. Vamos a volver
reconstruyendo en cada uno de nuestros países ese polo ciudadano que enfrente con éxito el poder de las corporaciones mediáticas, económicas y de las minorías del privilegio. Vamos a volver con organización, con unidad y amplitud de miras, sin sectarismos, pero con firmeza en nuestras convicciones, para seguir haciendo justicia social, para retomar la construcción pendiente de la patria grande. Unidos o dominados, sigue siendo la disyuntiva histórica, queridos jóvenes. Quiero, primero, reiterar mi agradecimiento por este gran honor que me confiere la Universidad Metropolitana de Educación y Trabajo, el doctorado honoris causa. Se acostumbra en estas ocasiones dar una charla magistral. Charla magistral quiere decir que yo hablo y solo ustedes escuchan, no pueden preguntar nada, no pueden interactuar. Pero hablaba Nico de la experiencia ecuatoriana y habrá oportunidad de conversar sobre aquello. Yo propuse, dado el espacio donde nos encontramos, que esta charla trate sobre la dignidad del trabajo humano, la cual debe estar en el centro del pensamiento latinoamericano y progresista. Durante la larga y triste noche neoliberal, con el argumento de ganar competitividad, la gran sacrificada fue nuestra clase trabajadora, con la caída de los salarios reales y con mecanismos de explotación laboral eufemísticamente llamados flexibilización laboral, en países que mantenían altas tasas de desempleo y que ni siquiera contaban con un seguro de desempleo. Esto es importante porque, por ejemplo, ustedes pueden decir, en Estados Unidos también hay flexibilidad laboral, se puede despedir fácilmente a los trabajadores, sí, pero vas a tener un seguro de desempleo. En la mayoría de países latinoamericanos, perder el empleo es ir a la miseria. En Ecuador se había legalizado, con ese eufemismo de flexibilización laboral, la explotación, con figuras tales como la tercerización. Esto significaba que una tercera empresa contrataba a los trabajadores y el empleador directo no tenía ninguna responsabilidad para la estabilidad laboral de ese trabajador, para el reparto de utilidades que se realiza en el país, etc. Existía también la contratación por horas. Si ustedes contratan por horas y no dan estabilidad, cuando se sacrifica un derecho por necesidades del trabajo que hay que realizar, se lo compensa con mayor ingreso. Aquí el contrato por horas pagaba menos por hora que un contrato con estabilidad. Y había otras formas de precarización del trabajo. Los derechos de las mujeres trabajadoras y las personas con discapacidad eran muy limitados. Ahora tenemos pleno empleo entre las personas con discapacidad que pueden trabajar, por la ley que se implementó de que el 4% de la planta laboral de toda empresa con más de 25 trabajadores debe ser de personas con discapacidad. Ese niño, ese joven con síndrome de Down, que antes era una carga para su familia, ahora frecuentemente es el sostén de esa familia. La ley ya existía antes de mi gobierno, no se la aplicaba, pero era solo para el sector privado. Nosotros dimos la orden que también se aplique aquello para las instituciones públicas y las empresas públicas. El salario básico no cubría la canasta familiar. Subsistía una especie de esclavitud para las trabajadoras remuneradas del hogar, las empleadas domésticas. Son de esas cosas incomprensibles. No despertaba Ecuador, no despertaba América Latina. Déjenme abundar un poquito en esto. El Código Laboral inexplicablemente establecía que el salario mínimo de las empleadas domésticas era la mitad del salario mínimo de los demás trabajadores. Nadie me ha podido explicar por qué. Comían menos, vivían la mitad del día, no sé. Y establecía que solo tuvieran una tarde libre cada 2 semanas. Las empleadas domésticas, que le llaman puertas adentro, que vivían con la familia, y eso también es bastante folclórico, ¿no? Ustedes pueden ir a la mansión más opulenta, que el cuarto de la empleada doméstica tiene que ser poco menos que un ataúd. Ya son cuestiones culturales, no es cuestión de falta de recursos. Esas empleadas domésticas, puertas adentro, fácilmente trabajaban 70 horas, ¿no? Corea se conoce como el país con mayor jornada laboral, en promedio tiene 56 horas. Estas valientes mujeres trabajaban fácilmente 70 horas semanales. Eran empleadas a tiempo completo, 1 de la mañana, 6 de la mañana, etc. No recibían pago de horas extras, ni tenían derechos laborales. Es decir, la explotación y la discriminación institucionalizadas. Ecuador y América Latina no necesitaban leyes explícitas de apartheid. Bastaban estas barbaridades para estructuralmente mantener la desigualdad y la exclusión. ¿Cómo quisiera abundar en esto? Porque sí, gran parte del problema
es cultural, no era falta de recursos. Y nuestras élites tal vez nos van a apoyar, algunas élites compasivas de un corazón, si les damos mejores colegios a los hijos de sus empleadas domésticas. Pero van hasta matarnos si le damos los mismos colegios que los hijos de la élite, ¿no? Porque no creen en la igualdad. Debemos tener claro que aquí no estamos hablando de empresas, sino de hogares, es decir, el argumento que muchas veces se utiliza, y que tampoco justifica nada, pero que se utiliza para justificar la explotación laboral, esto es de ser competitivos, no existe. Se trata tan solo de basar el bienestar de unos sobre la explotación de otros. Y nos hablaban de competencia. ¿Qué competencia le podía dar la hija de esa empleada doméstica, educada en pésimas escuelas públicas y probablemente, al igual que su madre, solo con educación primaria? ¿Qué competencia le podía dar a esa hija de una familia de élite, educada en costosísimas escuelas privadas, $1.200, $1.500 mensuales, 3 idiomas, computación, pasantías cada verano en Estados Unidos? En buena hora que inviertan la plata en educación, pero que no me hablen de competencia hasta que haya igualdad de oportunidades. La explotación y la falta de responsabilidad laboral por parte de los patronos era tal que recuerdo cuando llegué al gobierno encontré un juicio contra la más grande cementera del país con ventas en aquel entonces, hace 10 años, 11 años, de cerca de $600 millones, se llama Holcim, esta cementera. Y su defensa frente a ese juicio que le habían puesto a algunos trabajadores, ¿saben cuál era? Que ellos no tenían trabajadores. O sea, el cemento se hacía solito. ¿Por qué? Porque tercerizaban a todos sus empleados. Cabe indicar que de acuerdo con múltiples estudios, la flexibilización laboral fue una de las reformas que menos resultados dio. Eso fue parte de mi tesis doctoral. ¿Por qué? Porque no hay estabilidad. Si no hay estabilidad, no inviertes en capacitación. Sin capacitación no hay mayor productividad. Y sin mayor productividad no hay crecimiento, entre otras tantas razones. Era una medida torpe, ¿no? No dio resultados en cuanto a mayor crecimiento, pero sí ocasionó una mayor precarización de la fuerza laboral y con ello mayor desigualdad y pobreza. Pero incluso si la flexibilización hubiese dado resultado, no podemos rebajar la dignidad del trabajo humano a un simple instrumento de producción. Ya es hora de entender que el principal bien que exigen nuestras sociedades es el bien moral y que la explotación laboral en aras de supuestas competitividades es sencillamente inmoral. Más allá de los fracasos cuantitativos de las políticas que se llamaban del Consenso de Washington, tal vez la más nefasta herencia que dejó la larga y triste noche neoliberal en América Latina fue el nuevo evangelio del mercado. Buscad el fin de lucro y el resto se os dará por añadidura. Es decir, como manifestaba el fallecido Premio Nobel de Economía James Tobin, gracias a la alquimia del mercado, un execrable defecto humano como el egoísmo, de la noche a la mañana, se convirtió en la máxima virtud individual y social. Hoy se habla mucho de globalización. No es el primer proceso de globalización en la historia, sí el más profundo por el desarrollo de las comunicaciones, comercio, etc. Pero se trata de una globalización que no busca ciudadanos globales, sino tan solo consumidores globales, que no busca crear una sociedad planetaria, sino tan solo mercados planetarios, y que sin adecuados mecanismos de control y gobernanza puede devastar países enteros. Se prioriza la liberación financiera y de mercancías, supuestamente basados en la teoría del mercado, es decir, la libre movilidad de factores y bienes para lograr la eficiencia. Pero inconsecuentemente se criminaliza cada vez más la principal movilidad, la movilidad humana. No entiendo cómo las naciones desarrolladas podrán explicar esto éticamente a las futuras generaciones. La solución para la migración no son más muros, es solidaridad, es humanidad y crear condiciones de prosperidad y de paz que desincentiven a las personas a migrar. Normalmente los migrantes son exiliados de la pobreza o fugitivos
de situaciones de violencia, muchas veces creadas por los países hegemónicos, como el caso de Siria. Y existen los recursos para eliminar la pobreza a nivel mundial, para dar prosperidad a toda la humanidad. El problema son los sistemas excluyentes, perversos. La superación de la pobreza es el mayor imperativo moral de la humanidad, ya que por primera vez en historia, esa pobreza no es falta, no es fruto de escasez de recursos, sino de sistemas excluyentes. Y lo que estamos presenciando en realidad es una globalización bajo el imperio del capital, y particularmente del capital financiero. Pienso en la analogía de la globalización neoliberal con el capitalismo salvaje del siglo XVIII, cuando empezó la revolución industrial, cuando los obreros morían frente a las máquinas, porque trabajaban 7 días a la semana, 12, 14 y hasta 16 horas diarias. ¿Cómo se pudo frenar tanta explotación? Con la consolidación de los estados nacionales y a través de una acción colectiva, gracias a esos estados, que permitió poner límite a estos abusos y distribuir de mejor manera los frutos del progreso técnico. Esa acción colectiva mundial no existe en la globalización neoliberal y se están produciendo excesos similares al de la época del capitalismo salvaje, cuando, por ejemplo, para competir en los mercados globales, los países más pobres precarizan su fuerza laboral, ofrecen a sus trabajadores cual cordero de sacrificio en los altares del capital transnacional. Para los neoliberales, cualquier acción colectiva atenta contra la libertad individual, porque entienden la libertad como la no intervención. Queridos jóvenes, la verdadera libertad es la no dominación, es decir, dotar a los individuos de capacidades y como sociedad asumir el deber de regular los poderes que puedan dominarnos. Esa verdadera libertad no se logrará con la supuesta mano invisible del mercado, sino con manos bastante visibles, con un adecuado pero importante rol del Estado y la sociedad tomando conscientemente sus decisiones por medio de procesos políticos, que es la forma como una sociedad racionalmente toma las grandes decisiones, a través de procesos políticos. Ustedes eligen tal proyecto, el otro proyecto país, el otro proyecto nacional. Por ello, la satanización del poder político en América Latina es una de las estrategias de inmovilización de los procesos de cambio. Pero ¿hasta dónde ir? Este es el problema institucional que ha definido las ideologías de base en los últimos 200 años. Lo que es claro es que no existe fin de la historia. Pero los dos extremos, el estado mínimo del neoliberalismo, solo individualismo, y el estatismo del socialismo clásico, solo acción colectiva, los dos extremos han fracasado. Demasiada acción colectiva mata al individuo, pero de igual manera demasiado individualismo mata a la sociedad. Y ambos son necesarios para el desarrollo, para el bienestar, para el buen vivir. El ser humano es un ser gregario. La característica de esa globalización, la característica del mundo de hoy, es el completo dominio del capital sobre los individuos. Y esa debe ser la disputa política fundamental. ¿Quién manda en una sociedad? ¿El capital o los seres humanos? ¿El mercado o la sociedad? La paradoja del mundo de hoy es que el capital tiene más derechos que las personas. Por ejemplo, en América Latina, si ustedes quieren denunciar ante organismos internacionales, por ejemplo el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, un caso de atropello a esos derechos, primero tendrán que agotar todas las instancias judiciales del respectivo país. Sin embargo, cualquier transnacional, sin ningún requisito previo, puede llevar a un Estado soberano a un centro de arbitraje para defender supuestamente sus derechos. No solo aquellos centros de arbitraje como los del Banco Mundial, ese se llama CIADI, más allá de juzgar si la transnacional tuvo la razón o no, puede juzgar si la ley es muy estricta o no. Eso nos pasó en el caso Occidental. Nos dieron la razón. Occidental rompió la ley. Se aplicó la sanción estipulada en la ley, caducidad del contrato, pero la ley es muy fuerte, muy dura, y tuvimos que pagarle 1.100 millones a esa petrolera. Es decir, puede juzgar la ley de un Estado supuestamente soberano, que además debió ser conocida por el inversionista. Se supone que esos tratados son recíprocos, que se tratará con Estados Unidos. Imagínense que a Estados Unidos le digan, su ley es demasiado fuerte, devuelva la plata. Pero tenemos que someter, si no nos hacen un boicot, nos congelan activos a nivel internacional, etc. No existe algo análogo para los derechos humanos. Por ejemplo,
Podemos estar en contra de la pena de muerte establecida en las leyes de los Estados Unidos, que atenta contra el derecho interamericano, el derecho internacional. Pero no hay ninguna instancia internacional que en forma efectiva pueda detener las consecuencias de ese tipo de leyes. La mejor forma, queridos jóvenes, de liberarnos de esto que yo llamo el imperio del capital, es la integración. Para alcanzar desde cosas tan sencillas como salarios mínimos regionales. ¿Por qué no establecer salarios mínimos a nivel de toda Sudamérica? Que impidan la absurda competencia entre nuestros países en favor del capital transnacional. ¿Quién reduce más los salarios reales para que venga la inversión? Y todo el excedente, con el sudor, y muchas veces las lágrimas, y muchas veces hasta la sangre de nuestros trabajadores, van a la acumulación del capital transnacional. Para lograr desde aquellas cosas hasta lograr como bloque, como toda Sudamérica, Latinoamérica unida, incidir en el cambio del injusto e inmoral orden mundial. En la Unión de Naciones de Sudamérica, UNASUR, somos 500 millones de personas en 17 millones de kilómetros cuadrados. Con solo unirnos, podríamos conformar la cuarta economía más grande del planeta, con aproximadamente 6% del PBI, Producto Bruto Interno Mundial, 1/3 de las fuentes de agua dulce del planeta, con el primer lugar en la producción mundial de alimentos y con reservas de hidrocarburos para los próximos 100 años. Separados, será el capital transnacional el que nos imponga las condiciones. Unidos, seremos nosotros los que impondremos las condiciones al capital. Y aquí tenemos mucho que aprender. Aprender, por ejemplo, problema de redundancia de Europa. 28 países unidos por voluntad propia. Porque tienen historias diferentes, idiomas diferentes, sistemas políticos diferentes, religiones diferentes. Hay monarquías, hay repúblicas, sistemas parlamentarios. Tienen más de 20 idiomas en la Unión Europea. Y no solo aquello. Hace 60, 70 años se mataban entre ellos por decenas de millones. Y hoy son una unión. Tal vez los europeos tendrán que explicarle a sus hijos por qué se unieron. Pero nosotros, que tenemos una historia común, la misma cultura, la misma lengua, los mismos sistemas políticos, la misma historia, y estoy seguro el mismo futuro, tendremos que explicarle a nuestros hijos por qué nos demoramos tanto. El neoliberalismo, la expresión extrema del dogma del mercado, no es solo una ideología, es toda una cultura que exacerba el individualismo, privilegia al capital, nos pone la competencia como modo de vida, competir, vencer al otro, y reduce todo a nivel de mercancía. Convierte el trabajo humano en un instrumento más de acumulación, cuando el trabajo humano tiene un valor ético, vinculado al hecho, como dice la encíclica Laborem Exercens de Juan Pablo II, por los 100 años de la Rerum Novarum, esa famosa encíclica de León XIII, que inició este cuerpo tan bello de escritos llamado Doctrina Social de la Iglesia, y fue precisamente una encíclica para denunciar los excesos del capitalismo salvaje en la Revolución Industrial. Por supuesto, llegó con algunas decenas de años, con algunas décadas de retraso, la Rerum Novarum. Entonces, la Laborem Exercens, parte de esa doctrina social de la Iglesia, y en lo particular, en lo personal, mi encíclica favorita, hasta que llegó Laudato Si, el padre de Francisco, ¿no? Mi encíclica favorita de la doctrina social, significa el trabajo humano, Laborem Exercens, ¿no? Como dice la encíclica, el trabajo humano es Juan Pablo II, el trabajo humano tiene un valor ético vinculado al hecho de que quien lo lleva a cabo es una persona. El trabajo humano no es un medio de producción, es el fin mismo de la producción. Uno de los grandes errores de la izquierda tradicional fue negar los mercados. Los mercados son una realidad económica, no se pueden negar. Pero una cosa es tener sociedades con mercado y otra es tener sociedades de mercado, donde vidas, personas y la propia sociedad se convierten en una mercancía más. El mercado es un gran siervo, pero un pésimo amo. El mercado debe estar sometido a las exigencias sociales
y no la sociedad sometida a las exigencias mercantiles. Sin embargo, no es posible hablar de mercado de trabajo o hablar de capital humano, aberraciones que reducen al trabajo humano a una simple mercancía o a un factor de producción, y a los salarios a un precio más a ser establecido por las supuestas fuerzas del mercado. Como dice nuevamente Labor en Exercen, el fundamento para determinar el valor del trabajo humano no es el tipo de trabajo que se realiza, sino el hecho de quién lo ejecuta, que es un sujeto. El fundamento del valor del trabajo es el ser humano mismo. Solamente después debe venir la valoración desde el punto de vista objetivo, es decir, cuánto produjo ese trabajo humano. El salario no es un simple precio, ni el trabajo humano una simple mercancía. El salario es pan, sustento, dignidad y uno de los fundamentales instrumentos de distribución, justicia y equidad. Y el trabajo no es solo el esfuerzo para la generación de riqueza, sino una forma vital de llenar nuestra existencia. La supremacía del trabajo humano sobre el capital es el signo fundamental del socialismo del siglo XXI o socialismo del buen vivir. Es lo que nos define, más aún cuando enfrentamos un mundo completamente dominado por el capital. La izquierda no puede hablar de mercado laboral, sino de sistema laboral, donde la participación del Estado y el sindicalismo son fundamentales. Es fundamental esa participación. Y que debe reconocer el trabajo en todas sus formas, dependiente, independiente, pero también el trabajo no mercantil, y con ello garantizar el derecho que tiene toda persona al final de su vida productiva para gozar de una jubilación digna por el solo hecho de haber entregado su esfuerzo, independientemente de si fue para el mercado o no. Con los gobiernos progresistas de América Latina finalizó en gran medida la explotación laboral disfrazada de flexibilidad. En Ecuador terminamos con la tercerización, con la semiesclavitud de las empleadas domésticas, que ganan lo mismo, el salario básico, y con todos los derechos, horas extras, sobresueldos, vacaciones. Por eso me las tienen juradas algunas peluconas, como llamamos allá a las burguesas, ¿no? A las mujeres de la burguesía. Aunque no lo crean, por eso, sobre todo gran parte de la clase media alta no vota por nosotros, porque ahora tienen que pagarle más a sus empleados domésticos. Antes tenían 3, ahora solo pueden tener una, o si tenían una, ahora solo pueden contratarla por hora, y hasta de vez en cuando tienen que barrer la casa. Esas pobres señoras ya no tienen tiempo para ir al gimnasio, ¿se imaginan? Terminamos también con la impunidad ante la falta de aseguramiento social. No había tradición y no se hacía cumplir la obligación y el derecho irrenunciable de todo trabajador de ser afiliado a la Seguridad Social, y así le robaban una jubilación a esos trabajadores. Hoy tenemos un salario mínimo que cubre la canasta básica y el más alto en términos reales en la región andina. También se cumplen los derechos para la clase trabajadora y sus familias, con educación, salud, seguridad, servicios públicos completamente gratuitos. Antes esto no existía. Teóricamente la educación era gratuita, pero obligaban a todos los padres de familia a contribuciones voluntarias, pero si no daban la contribución voluntaria no podían matricular a sus hijos. Y una familia con 3, 4 hijos, muchas veces te caía en la encrucijada de decidir a qué hijo matriculaban y a qué hijo dejaban en la casa. La salud, muchas veces tenían que ir con la jeringuilla para la inyección, porque no existía en los hospitales públicos. Entonces era una farsa aquello de la gratuidad de esos servicios. Ahora sí son completamente gratuitos. La demanda de los trabajadores fueron atendidas como nunca, porque fuimos el gobierno de los trabajadores. El Estado debe intervenir para solucionar de forma justa las disputas, las tensiones entre capital y trabajo, lo cual siempre ha sido difícil de cambiar, de solucionar, de superar, por el dilema de mal con ellos, por la explotación laboral, pero peor sin ellos por el desempleo. Me subiste muchos salarios básicos, no genero empleo, despido trabajadores. En Ecuador resolvimos este dilema con medidas creativas e inéditas. En nuestra legislación siempre ha existido el salario mínimo, pero como su nombre indica es un mínimo, para evitar ese mal mayor, el desempleo, no es el salario justo. Entonces nosotros introdujimos otra categoría, otro concepto, el salario digno, definido como aquel que permite a una familia
salir de la pobreza con su ingreso familiar, considerando que existen 1.6 perceptores de ingreso en un lugar típico ecuatoriano. Les reitero esto porque muchos dirigentes laborales que lamentablemente estaban en oposición decían: el presidente está mintiendo, esto no cubre el ingreso, el salario básico no cubre la canasta básica para salir de la pobreza. La canasta básica está contemplada para una familia tipo, ¿no? Y la familia tipo tiene 1.6 perceptores de ingreso. Entonces usted tiene que calcular el salario por 1.6. Pero explíquenle eso a ciertos contreras que hay en Ecuador, ¿no? Y se le explica y lo vuelven a repetir equivocadamente y la prensa vuelve a publicarlo equivocadamente también. Se puede pagar el salario mínimo para evitar ese mal mayor llamado desempleo. Pero con la nueva legislación, ninguna empresa puede declarar utilidades si no paga el salario digno hasta el último de sus trabajadores. ¿Entendemos lo que es eso? Es decir, él puede pagar, si el mínimo, supóngase que es $200, pero el digno es $300, ellos pueden pagar $200 a sus trabajadores, pero no pueden declarar utilidades. Si declaran utilidades, tendrán que seguir aumentando el salario hasta que el último de sus trabajadores, el portero, el conserje, etcétera, gane los $300. Significa un reparto de 100% de las utilidades hasta que el último de sus trabajadores gane el salario digno. No permitimos que la rentabilidad del capital se base en la explotación de nuestros trabajadores. Pese a que algunos pronosticaron el fin de nuestro sector productivo, los efectos de esta medida han sido asombrosos y han superado nuestras propias expectativas. Esto se implementó en el año 2011. Empezaron a subir los salarios promedios y ya en el año 2014, sin trauma alguno, el salario mínimo igualó al salario digno. Para nosotros el trabajo humano tiene supremacía, les insisto, sobre el capital. Pero a diferencia del socialismo tradicional que proponía abolir la propiedad privada para evitar la explotación de los trabajadores, el socialismo moderno utiliza instrumentos más eficientes y algunos inéditos, como el que les he descrito, para eliminar las tensiones entre capital y trabajo. No se trató solamente de mejoras en el ingreso, en las condiciones laborales. Se trató de la dignificación del ser humano y de su trabajo, por encima del capital y del mercado. Nadie puede negar los avances del Ecuador y de su clase trabajadora. Sin embargo, muchas centrales obreras realizaron una feroz oposición para rechazar las políticas supuestamente antiobreras de mi gobierno, porque siempre tratamos de defender lo público, es decir, lo que es de todos. Cuando llegué a la presidencia, después de casi 20 años de neoliberalismo, el sindicalismo en el sector privado había sido arrasado, mientras que el sindicalismo en el sector público había cometido grandes abusos por falta de un Estado lo suficientemente fuerte. El sindicato, ustedes lo conocen mejor que yo, es la asociación de trabajadores que se juntan para defender sus derechos, hacer justicia en común. Nació para protegerse de los abusos del capitalismo salvaje en la revolución industrial. Con la consolidación de los Estados-nación se establecieron leyes para garantizar los derechos de los trabajadores y los sindicatos fueron evolucionando para obtener por medio de la contratación colectiva mayores beneficios de lo que la ley establecía y así disputarle renta al capital. Lamentablemente pareciera que en Ecuador el discurso sindical no ha variado mucho de aquel de la revolución industrial, desconociendo la consolidación de los estados nacionales y una nueva dimensión que no existía en la original dicotomía entre capital y trabajo, la dimensión de lo público. Ciertos líderes sindicales mantienen el mismo discurso, así tengan que tratar con una empresa privada, nacional, con una empresa privada transnacional o con un gobierno de la clase trabajadora, como lo fue el gobierno de la Revolución Ciudadana. Es necesario entender, queridos compañeros, que cuando se disputa renta al capital privado, se afecta al accionista, pero cuando se disputa renta al Estado, se afecta a la sociedad. En el primer caso, en forma legítima, disminuye la rentabilidad de las acciones. En el segundo, disminuyen los libros para nuestros niños, las medicinas para nuestras familias, los caminos para nuestros pueblos. Incluso algunos dirigentes practicaban una suerte de anarcosindicalismo
que consideraba al Estado como su enemigo e intentaban reemplazarlo. Esto es una locura. El Estado es vital para el desarrollo, entendido, insisto, como la representación institucionalizada de la sociedad por medio del cual dicha sociedad realiza su acción colectiva de forma organizada. El desafío es transformar nuestros estados aparentes, representando tan solo unos cuantos, en estados integrales, para utilizar un concepto gramsciano, representando a todos. Un gobierno popular no es enemigo de los sindicatos, es su mejor amigo, pero tiene que velar por el bien común, por el bien de todos. La razón de ser de la autoridad política es ese bien común. En el sector público, la sociedad es la empleadora. Y a diferencia del capital privado, muchas veces el representante del Estado no tiene adecuados incentivos para defender los recursos públicos. Cuando llegué al gobierno a mí me encontré con situaciones como contratos colectivos firmados con empresas públicas, Banco de Fomento, donde el gerente había negociado en nombre del Estado, pero él se incluía en el contrato colectivo. Entonces, imagínense todo lo que podía pasar. Es necesario que la organización laboral tenga diferentes formas y objetivos en función de la diferenciación entre lo privado y lo público. La lógica es cuidar el bien común. Esto no implica disminuir la organización laboral en el sector público, ni el derecho fundamental a la huelga, como me acusaron cuando expresé estas ideas en Ecuador. Por el contrario, deben fortalecerse para que los trabajadores públicos tengan instrumentos para hacer respetar la ley y para evitar los llamados abusos del derecho, es decir, formas legales pero ilegítimas de atentar contra los derechos de los trabajadores. La flexibilización laboral profundizó la terrible distribución primaria del ingreso entre capital y trabajo. Primaria significa lo que genera el acervo social, básicamente los medios de producción, pero también está la tierra, recursos naturales. La distribución secundaria es después de impuestos. Por ejemplo, Europa mejora muchísimo su distribución del ingreso después de impuestos, porque tiene un sistema tributario bastante integral, completo y progresivo. Pero la flexibilización laboral profundiza esa terrible distribución primaria del ingreso entre trabajo y capital, que es una de las principales fuentes de desigualdad de América Latina. Y estamos hablando de grandes ligas, ¿no? Porque América Latina es la región más desigual del mundo. En Suiza, por cada dólar generado, 65 van al trabajo. En Francia, 63. Pero en Ecuador ese porcentaje es todavía el 37%. Aquí también hay otros fenómenos como gran cantidad de autoempleo, ¿no? Pero de todos modos es un porcentaje muy bajo. Sin embargo, hemos mejorado mucho, estaba en 27%. Todas las políticas públicas deben tener como eje fundamental mejorar la equidad. Técnicamente, las políticas para una mayor equidad son bien conocidas. Aquí nadie ha inventado el agua tibia. Pero se trata de gigantescos problemas políticos, ya que es ineludible afectar poderosos intereses. Además, en esta clase de decisiones frecuentemente se genera un problema político muy particular. El clásico problema de una ley que afecta directamente a un grupo preciso y aunque beneficia a las grandes mayorías, estas no perciben inmediatamente, ni tienen por qué hacerlo, los beneficios directos de la ley. En consecuencia, aunque son decisiones correctas, se enfrenta una posición a la medida sin las correspondientes coaliciones de apoyo, porque los afectados la sienten la medida, los beneficiados no la sienten porque se benefician indirectamente. Un ejemplo es el caso de financiamiento de seguridad social para las amas de casa, como veremos más adelante. Las medidas para mejorar equidad son básicamente 5. Primero, el que más tiene, que más pague, es decir, un sistema progresivo de impuestos. Esto implica que el sistema tributario debe basarse fundamentalmente en impuestos directos, el que recae sobre la renta o sobre los agentes. Nuestros sistemas impositivos normalmente se basan en impuestos indirectos porque son de más fácil recaudación, el IVA. Pero el IVA, el mismo impuesto paga el pobre que el rico, no es un impuesto progresivo. Impuesto progresivo significa que mientras más tienes, proporcionalmente más pagues, y eso genera justicia social. Y aquí también hay algunos mitos que están muy de moda hoy en día, que Argentina, Ecuador, que América Latina tiene demasiados impuestos. En realidad la presión fiscal de América Latina, eso significa recaudación de impuestos sobre PIB, PBI aquí, es muy inferior al de países europeos que en promedio tienen el 37%. En América Latina no llega al 21%. América Latina es de las regiones con más bajo nivel de impuestos del planeta. El IVA promedio de América Latina es 15.1%, en Europa es 21.5%. Esas son las grandes mentiras. Y si mantenemos esas mentiras, no esperemos
mejor distribución del ingreso, mayor equidad. Nosotros creamos también la deducción de gastos en la declaración de impuesto a la renta, lo cual mejora grandemente la progresividad. Antes pagaba lo mismo aquel soltero sin ninguna carga que ganaba $20.000 anuales que aquel padre de familia con 6 hijos y la suegra enferma, viviendo con él. Ahora se puede descontar gastos en salud, educación, etcétera, y eso hace pues que finalmente se pueda deducir varios miles de dólares y pague menos el que más cargas tiene. Pero también logramos otro efecto, que ahora todo el mundo pida la factura, porque antes no se pedía. Si se va al dentista, deme la factura. Si se va al supermercado, deme la factura. Si arrienda la casa, deme la factura. Si va a la tienda a comprar ropa, deme la factura. Y eso disminuyó muchísimo la evasión de impuestos. O sea, fue amor con interés, ¿no? Segunda medida, que ese ingreso tributario sirva para financiar un adecuado gasto público, para que todos tengan igualdad de oportunidades y derechos. Derechos tales como acceso a salud y educación. Nos quieren transmitir la idea de que el gasto público es un indicador de la calidad de las políticas económicas. Una de las tantas tonterías que escuchamos hoy día. Hace un par de días me preguntaba un periodista esto, ¿no? ¿Por qué tanto gasto público en Ecuador si mientras menos gasto público mejor? Es una locura. Nos quieren hacer creer que menor gasto público, mejor política económica. Es pura ideología. Me dijo, es una tara el gasto público muy alto. Y le dije, bueno, vaya a decírselo a los tarados daneses porque son el país más desarrollado del mundo y tiene un gasto público PIB de 55%. Y es de los países más desarrollados del planeta. Mientras que Sudán, uno de los países más pobres del planeta, tal vez el país con menor desarrollo humano, de acuerdo al ranking de desarrollo humano de las Naciones Unidas, tiene 12% de gasto público. No hay teoría ni evidencia que nos indique el tamaño óptimo del Estado, medido sobre todo por el gasto público. Depende de la situación, cultura, valores de cada país. Si yo creo que la educación es mercancía y que debe ser privada y que solo puede educarse el que tiene plata para pagar, verán que reduzco gasto público. Pero no significa que tengo mejor política económica ni que estoy dando mayor bienestar a nuestra gente. Lo que es claro es que ese gasto público debe ser responsable, es decir, que no se traduzca en déficits fiscales insostenibles en el tiempo. Tercera medida, gobernar los mercados en función de los objetivos sociales. Ecuador, antes de nuestro gobierno, era uno de los 2 países sudamericanos que ni siquiera tenía leyes antimonopolio. Estados Unidos la tiene hace más de un siglo, Chile hace más de 50 años. Desde el año 2011 contamos con la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado, así como la correspondiente superintendencia para controlar los poderes de mercado y abuso a los consumidores e incluso controlar que se le dé oportunidades por parte de las grandes cadenas de supermercados, etcétera, a los pequeños productores y proveedores. Cuarta medida, regular el sistema laboral, ya hemos hablado un poco de esto, para que se reparta adecuadamente el ingreso entre capital y trabajo y entre la propia clase trabajadora donde hay gran heterogeneidad. Y quinta medida, distribuir adecuadamente la riqueza. Nuevamente estas son grandes ligas, es más fácil distribuir ingreso que distribuir riqueza. El ingreso es un flujo, la riqueza un acervo, para graficarles. Si ustedes tienen una llave abierta, echando agua en un balde, en el balde hay 2 litros de agua, esa es la acumulación, el acervo, el stock, la riqueza. El flujo, ¿no?, se mide por unidad de tiempo, está cayendo medio litro por minuto. Bueno, tal vez le di un mal ejemplo porque en economía es al revés. La riqueza, sobre todo los medios de producción, generan el flujo, el ingreso, ¿no? Entonces, se distribuye ese ingreso por medio de impuestos, pero también se puede distribuir la riqueza, la fuente de ese ingreso. Esa riqueza la podemos entender como la acumulación pública o privada creada por el hombre o natural destinada a la producción o al disfrute con que cuenta una sociedad. Y para mejorar la justicia distributiva, la equidad en América Latina, no solo hay que distribuir de mejor manera el ingreso, sino distribuir de mejor manera la riqueza, pero son problemas políticos mucho más grandes. En el caso de riqueza o acervo público, porque hay que distribuir de mejor manera acervo público y privado, les puedo dar ejemplos, aquí les voy a dar un ejemplo de qué significa distribuir de mejor manera acervo público. Por ejemplo, fue la eliminación de la pesca de arrastre en las 8 millas de la franja costera, donde actuaban grandes barcos y dejaban sin pesca a los pequeños pescadores artesanales. Esto equivalió a la reforma agraria para nuestros pescadores, que cada vez tenían que ir más lejos, mar adentro, pese a lo cual obtenían menos pesca.
un ejemplo de cómo se puede distribuir de mejor manera el acervo público. Pero sobre todo debe distribuirse de mejor manera el acervo privado, especialmente la tierra y los medios de producción en general. Es decir, democratización de la propiedad. En Ecuador, menos del 2% de las familias poseen más del 90% de las empresas. Así ustedes nunca lograrán equidad. El socialismo del buen vivir no excluye la propiedad privada, pero sí busca su democratización. Dos ejemplos de distribución de riqueza privada muy justos son el impuesto a la herencia y el impuesto a la plusvalía que se trataron de implementar en Ecuador. El primero consistía en un impuesto mucho más progresivo para las herencias de mayor tamaño. La base exenta eran 480 salarios básicos unificados. Nos gustaba escoger estas cifras para dar un mensaje. 480 salarios básicos unificados significan 40 años de trabajo de un obrero. Si quieren que haya mayor exoneración, aumenten los salarios básicos, ¿verdad? Pese a que tan solo un 3 por 1000 de la población recibe en Ecuador una herencia y que el nuevo impuesto solo afectaba a los grandes legados, es decir, al 0,004%, 0,04 por 1000 de las herencias. Esto es aproximadamente 172 personas por año sobre una población de 16 millones. Muchos pobres y clase media salieron a protestar por un impuesto que jamás tendrán que pagar, manipulados en gran medida por los medios de comunicación. Entre otras cosas, falsamente se dijo que el impuesto iba a desincentivar la inversión productiva. En una economía capitalista desarrollada, donde la propiedad de las grandes empresas es diferente a la administración de estas, yo soy accionista y ni conozco la empresa, no conozco al gerente, un impuesto a la herencia no tendría por qué afectar las decisiones de la empresa. Pero para ello se requiere la desconcentración de la propiedad, que es precisamente lo que buscaba el impuesto a la herencia. Una adecuada distribución de la riqueza heredada es la diferencia entre una democracia y una aristocracia. No es compatible con una verdadera democracia que por tener un apellido o determinados contactos, una persona reciba una riqueza ya creada. Peor en situaciones en realidad tan injustas como la latinoamericana, donde unos pocos nacen en cuna de oro y todavía demasiados nacen sin cuna. El segundo impuesto tasaba de forma más progresiva la plusvalía de los bienes inmuebles. Casi sin excepción, el incremento del valor de un bien inmueble se debe al incremento del valor del suelo, porque la edificación, por el contrario, normalmente pierde valor con el tiempo. Podemos entonces definir plusvalía como el incremento del valor del suelo sin modificar sus características por acción de agentes económicos o circunstancias ajenas al respectivo propietario. Más sencillamente, la ganancia no generada por el esfuerzo o la inversión del dueño del terreno. Esta ganancia o plusvalor contradice incluso los principios neoliberales, donde el individuo debe beneficiarse de sus propias acciones, no de acciones de terceros. Por ello, donde más se aplican leyes para capturar la plusvalía es precisamente en las economías capitalistas desarrolladas. El excesivo incremento de valor de un bien inmueble, que no es fruto de la acción directa del propietario, pertenece a la ciudad. Esta es una regla bien conocida en economía, más aún tratándose de recursos como la tierra, recurso natural que existe en cantidad fija, y sirve para fundamentar este principio impuestos como el windfall tax o impuesto a las ganancias extraordinarias. Por ejemplo, cuando las petroleras incrementaron brutalmente sus ingresos, no por más inversión o mejoras en productividad, sino tan solo por el incremento del precio del petróleo en el mercado internacional, no tenía nada que ver con sus acciones, se aplicó un windfall tax, ya que las ganancias extraordinarias fueron fruto de las condiciones del mercado internacional y no de las decisiones de las respectivas empresas. Y en consecuencia, ese sobrevalor debe pertenecer al Estado, no al sector privado. La plusvalía, cuando es producto de la obra pública, peor aún, tiene que ser capturada por el Estado. Si no es un típico caso de socialización de los costos, la inversión del Estado la pagamos todos, y privatización de las ganancias. La plusvalía generada va a pocas manos. El recuperar esa plusvalía generada por recursos sociales no es una imposición, es una devolución. Pero incluso cuando la inversión que generó el plusvalor es privada, de acuerdo con el principio de que los agentes económicos deben beneficiarse de sus acciones y no de acciones de terceros, dicha plusvalía pertenece al público. Nuevamente, manipulado por los medios de comunicación, por grupos de interés y politiqueros irresponsables, este impuesto, que afectaba prácticamente en forma exclusiva a los especuladores de tierra, fue derogado por medio de una mañosa
consulta popular y tuvo vigencia apenas poco más que un año. Queridos jóvenes, queridos estudiantes, profesores, el valor subjetivo del trabajo humano implica también rechazar las categorías capitalistas, mercantilistas, donde todo aquel que no trabaja para el mercado es sencillamente económicamente inactivo. Ustedes conocen estos conceptos. Población económicamente activa, la gente en capacidad y voluntad de trabajar. Población económicamente inactiva, ¿no? La gente que o no tiene capacidad o no tiene voluntad para trabajar. Un bebé no tiene capacidad para trabajar, ¿no? Un estudiante no tiene voluntad por lo pronto para trabajar, está estudiando. Pero en realidad esto esconde profundos sesgos ideológicos. Porque, por ejemplo, una ama de casa que trabaja 7 días a la semana, sin vacaciones, día y noche, es población económicamente inactiva. Imagínense qué insulto. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que su trabajo no es para el mercado. Entonces son los sesgos del capitalismo mercantil. Nosotros debemos cuidar, ¿no?, y garantizar los derechos de toda clase de trabajo humano, no solo el trabajo para el mercado. Incluso aquí se dan grandes paradojas, ¿no? Supongan ustedes que una ama de casa, y por qué no un amo de casa, ¿no?, todos los días plancha, lava, cocina, pongamos el ejemplo de un hombre para no herir susceptibilidades, ¿no? Y más tarde ese señor, don Pedro, llamémosle, se cansa de trabajar todos los días en quehaceres domésticos y dice, ahora pongo la compañía Don Pedro, Unidos Somos Más. Y empieza ese mismo locro a venderlo, la limpieza a cobrarla, el planchado, el lavado también a facturar. Ya solo por eso se contabiliza como producción. Siempre existió esa producción, pero como no era para el mercado, no se contabilizaba. Siempre existió ese trabajo humano, pero como no era para el mercado, a ese señor se lo consideraba población económicamente inactiva y luego, cuando empieza a facturar, ya se lo considera población económicamente activa. Fíjense las distorsiones. Pero ese trabajo no mercantil también hay que cuidarlo. Por eso en Ecuador hicimos la ley de justicia laboral para dar seguridad social a las amas de casa, para que puedan jubilarse después de una vida de trabajo. Imagínense la injusticia. Muchas veces el esposo puede trabajar gracias al respaldo de la mujer que se queda cuidando a los hijos, atendiendo la casa en el hogar. El esposo a los 60 años, 65 años se jubila, recibe una pensión jubilar y la mujer está absolutamente vulnerable, no recibe absolutamente nada. Entonces creamos la seguridad social para las amas de casa. Pero ¿cómo financiamos eso? Porque es subsidiada para dar incentivos. Hay 4 categorías, de los más pobres, la segunda categoría, tercera categoría, hasta una categoría donde ahí no cofinancia el Estado. Pero en las 3 categorías más bajas sí. Ya vamos a dar algunos ejemplos de cuánto financia porque son cosas interesantes. Se lo anticipo, por ejemplo. La seguridad social que más financiamos mensualmente para amas de casa, para el sector más pobre es $16. Después es 15, $10. A los policías, el Estado subsidia $500 mensuales para la seguridad social y a los militares $608. Esto es importante porque demuestra que las políticas no se toman en función de la justicia, en función de una visión integral, sino en función del poder. Como las amas de casa no tenían poder, nadie se preocupaba de ellas. La Revolución Ciudadana sí se preocupó. Pero ¿cómo financiábamos esto? En Ecuador, los trabajadores tienen participación en las utilidades de la empresa para alinear los intereses de los trabajadores con el interés de la empresa. Participan de las utilidades. Por supuesto, cuando hay ganancias. Cuando hay pérdidas, no. Porque el riesgo debe caer sobre el capital, no sobre el trabajador. Esto es un principio claro, pero que no se cumple. Por ejemplo, vean el problema de las hipotecas en España, todo el riesgo cae sobre los ciudadanos, ¿no? El mismo banco valoró la casa, le dio el préstamo a 200.000 euros, se desplomó la burbuja inmobiliaria, ahora vale 50.000 euros la casa, recibe la casa y sigue pagando 150.000 euros el ciudadano. Es decir, el banco no perdió absolutamente nada, todo el riesgo sobre los ciudadanos. Esa es una aberración también. Nos demuestra el imperio del capital. En todo caso, ¿cómo financiamos esta seguridad social? En Ecuador hay reparto de utilidades, pero también hay una gran heterogeneidad. Hay trabajadores que en su vida va a haber un solo dólar de utilidad en el sector artesanal. De hecho, por ley, ellos no reparten utilidades.
en muchas pequeñas empresas. Y habían ciertos sectores, sobre todo vinculados con recursos naturales o exclusivos del Estado, por ejemplo, petróleo y espectro radioeléctrico, telecomunicaciones, donde fácilmente un chofer ganaba $200.000 en utilidades. Y eso que ocasionaba que se le pagara el mínimo estafando al Seguro Social, ¿no? Pero el tipo estaba feliz por las utilidades que recibía. Y se perjudicaba el Estado, porque el Estado cobra después del reparto de utilidades. Si las utilidades son 100, 15 para los trabajadores, 85, el impuesto de renta se cobra sobre los 85, no sobre los 100. O sea, tenía esto una serie de connotaciones. Pusimos límite a esas utilidades, hasta 24 salarios básicos. Eso es cerca de $10.000 actualmente. Y pese a que, aquí tengo las cifras, ustedes la podrán ver acá, solo 0.16% de la fuerza laboral se veía perjudicada y de repente, no todos los años, porque no todos los años se ganaba más de $10.000 en el reparto de utilidades, esto también tuvo gran oposición, a tal punto que ya esta semana derogaron también esta ley. Hay grandes retrocesos en los avances que hemos logrado en los últimos años. Con todas estas medidas, enfrentando la heterogeneidad que existe en la fuerza laboral, poniendo techo a la utilidad y con eso financiando la seguridad social de las amas de casa, es que logramos que Ecuador se convierta de los países más inequitativos de Sudamérica a uno de los 3 países menos inequitativos de acuerdo a la CEPAL, Comisión Económica para América Latina. Pero se vuelve al pasado. Si el pasado hubiera funcionado, hubiese sido otra realidad. Einstein decía, insanidad consiste en hacer las mismas cosas y esperar resultados diferentes. Volvemos a ese país del pasado, país de inequidad, país de heterogeneidad, país donde pocos tienen mucho y las grandes mayorías tienen poco. Finalmente, debemos entender que cuando hablamos de salarios, estabilidad laboral y otros derechos laborales, todavía en muchos países latinoamericanos estamos hablando tan solo de una porción, algunas veces minoritaria, de la fuerza laboral. El autoempleo en el sector informal urbano, las unidades agrícolas de subsistencia en el sector rural, ocupan todavía una importante proporción del empleo, sin mencionar la economía del cuidado, la economía en el hogar y todo el trabajo no mercantil que se realiza en economía. Y debemos ir ampliando las políticas para proteger todas esas formas de trabajo humano. Insisto, el trabajo humano tiene un valor ético subjetivo. No es lo que produce solamente. ¿Cuánto produce? Sí, hay que tomar en cuenta eso. Pero sobre todo es quién lo produce, el ser humano, la persona. Estimadas amigas, estimados amigos, América Latina es en promedio la clase media mundial, pero es la región más desigual del planeta. No podrá existir verdadera justicia social sin la supremacía del trabajo humano sobre el capital. Supremacía expresada en salarios dignos, estabilidad laboral, adecuado ambiente de trabajo, seguridad social, justa repartición del producto social. No podrá haber verdadera justicia social sin proteger la dignidad intrínseca del trabajo humano, precisamente lo contrario del paradigma neoliberal. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. Damos por finalizado entonces esta clase magistral con la presencia del expresidente Rafael Correa. Muchísimas gracias a todos y todas por haberse acercado. Gracias. Muchas gracias a todos.